Revista de Prensa en Directo América con Marta Moya. Bienvenida. Hola Rosa, buenos días. Buenos días, y vamos precisamente a abrir ampliando esto que nos comentaba Elis, porque ya hay reacciones en la prensa española a este acuerdo entre los socialistas de Pedro Sánchez y los independentistas de Junts, la formación de Carles Puigdemont. Así es, Rosa, vamos a empezar por el periódico La Vanguardia, que es el medio catalán que ha tenido acceso a ese documento de acuerdo entre los socialistas y Junts per Catalunya, el partido independentista, que finalmente ese acuerdo va a allanar la investidura de Pedro Sánchez probablemente la próxima semana. El acuerdo se ha firmado en Bruselas, donde para unos está exiliado Carles Puigdemont, para otros está fugado, y bueno, pues el documento, como decimos, va a allanar esa investidura que, aunque no se ha presentado oficialmente, sin ningún margen a la duda, va a ser la próxima semana. La Vanguardia, como decíamos, ha tenido acceso a este documento que busca textualmente resolver el conflicto político histórico en Cataluña y que textualmente dice se va a dar en términos diferentes a los anteriores procesos de diálogo y negociación. En el documento se habla mucho de política, también de economía, pero el punto central, por supuesto, es la ley de amnistía que exculpará a todos aquellos encausados tanto de la consulta de 2014 como del referéndum de independencia de 2017 por el intento secesionista catalán. La ley, dice textualmente, de amnistía, quiere procurar la plena normalidad política, institucional y social en Cataluña y se aplicará tanto a personas de la sociedad civil como a los políticos que participaron de este proceso. El jefe negociador del PSOE ya ha dicho que ahora la ley de amnistía la tienen que revisar los demás partidos políticos porque se va a presentar al Congreso para su posterior aprobación antes de la investidura de Pedro Sánchez. En el documento también se explicita, según nos cuenta La Vanguardia, la disensión entre ambas partes, ¿no? Por una parte, Junts per Catalunya considera totalmente legítimo el proceso de referéndum del 1 de octubre de 2017 y, por otra parte, el PSOE niega toda legalidad y validez de ese proceso. También dice el documento textualmente que habrá un proceso y un mecanismo internacional para acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación entre ambas partes. Por otra parte, hemos destacado una crónica del diario Ara, también catalán, que nos habla un poco de cómo fueron esas eternas negociaciones en Bruselas. A finales de la semana pasada se pensaba que el acuerdo ya estaba prácticamente hecho, entonces la cúpula negociadora del Partido Socialista viajó a Bruselas. Pero dice esta crónica textualmente: era habitual que todos los días antes de las 12 de la mañana el director de comunicación del PSOE bajara a la recepción del hotel a reservar una noche más, ¿no? Hablando de que las negociaciones no eran tan fáciles. El equipo negociador, por su parte, de Junts per Catalunya también mostraba esta exasperación y uno de ellos decía que tenía que bajar a una tienda a comprar desodorante e incluso pasta de dientes allí en una tienda de la Eurocámara porque se estaban dilatando las negociaciones, aunque finalmente esto se ha materializado, como decíamos. Y por otra parte hemos destacado un artículo del periódico conservador de derechas La Razón que cita las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es la política más acérrima opositora al gobierno de Pedro Sánchez fuera de la escala nacional, y que tras conocerse la noticia hacía unas declaraciones en la televisión privada en España que decía que este pacto es textualmente el inicio de una dictadura que nos han colado por la puerta de atrás, que el Partido Socialista ha engañado a Bruselas, y también cita las palabras de la portavoz del Partido Popular Conservador, líder de la oposición, que dice que hoy es un día vergonzante y humillante para los españoles. Bueno, Marta, estos giros de guión que ofrece el parlamentarismo, seguiremos este proceso para la investidura finalmente. Vamos ahora hasta la Franja de Gaza, donde la falta de acceso al agua potable está generando una crisis sin precedente para los civiles. Así es, Rosa. Hemos destacado un artículo de Al Jazeera que nos dice: sin agua dulce, las familias desplazadas de Gaza se lavan en un mar contaminado. Las familias viven hacinadas en las escuelas de la ONU tras el desplazamiento forzoso desde el norte de la Franja y han encontrado en
el mar Mediterráneo la única vía para poder bañarse, nadar o incluso lavar la ropa. Con estas salidas al mar también logran distraer a los niños, dice este artículo de Al Jazeera, porque la única planta desalinizadora de la franja está fuera de servicio por falta de combustible y pues la escasa ayuda humanitaria que llega a la franja no alcanza para los más de 2,3 millones de personas que viven allí. Los habitantes son conscientes de que el agua está contaminada ya antes de la actual guerra, pues cientos de millones de litros de aguas residuales sin tratar se tiraban al mar por la falta de infraestructuras sanitarias. Ya entonces esto era causa de un cuarto de las enfermedades en la franja y la causa de morbilidad más grande para los niños. Desde principios de octubre los niños están sufriendo diarreas, tos y resfriados por utilizar el mar como única solución para lavarse o nadar. Otras infografías de Al Jazeera nos dicen que el 97% del agua en la Franja de Gaza no es apta para el consumo y que si la ONU dice que por día son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona, el límite en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre se ha fijado en 3 litros por persona y que muchas veces esa agua procede de pozos agrícolas asimismo contaminados que pueden favorecer enfermedades como el cólera, el tifus o la hepatitis A, según la OMS. Con esto, la deshidratación se ha convertido en un gran problema en las últimas semanas que puede causar la muerte en niños en apenas unas horas y en 4 días. Para los adultos, ¿no? Esa falta de hidratación. Por otra parte, The Economist nos dice que las agencias de ayuda humanitaria han destinado solamente 29 mililitros de agua por cada habitante en la población de Gaza y dice textualmente The Economist: los números suenan impresionantes, los que da Israel, que dice que ha entrado 3.000 toneladas de alimentos y 1.115.000 litros de agua desde el 21 de octubre al 7 de noviembre. The Economist dice: los números suenan impresionantes hasta que los divides en 2,3 millones de personas y entonces dan solo 76 gramos de comida y 29 mililitros de agua por persona y día, unos números irrisorios por los que nadie toma responsabilidad. Y precisamente ante este panorama, uno de los miembros del Gobierno de Unidad Nacional en Israel avanzó algunos planes, ¿no?, para la Franja de Gaza. Así es, la entrevista es con Gideon Sa'ar, un político veterano que ha militado gran parte de su trayectoria política en el partido Likud. Después salió, formó su partido opositor y ahora ha entrado en este gobierno de unidad nacional impulsado por Netanyahu el 7 de octubre. Gideon Sa'ar dice que hablar de la destrucción de Hamás es un mensaje ejemplarizante para el resto de los vecinos regionales, que cuando llegue el momento, textualmente, Israel establecerá franjas de seguridad en Gaza, quizá minadas, a las que estará prohibido acercarse, que hay países árabes que están buscando exterminar a los judíos y un Holocausto II, pero con otras capacidades, esto también es de manera textual, y que Israel está actuando bajo las leyes de la guerra con dificultades porque jamás utiliza a los civiles como carne de cañón y que hay, por supuesto, canales discretos de negociación para liberar a los rehenes, y también en esta entrevista en El País se niega a criticar a Benjamin Netanyahu. Marta, pues muchas gracias. Vamos a hablar de estos canales de negociaciones ahora con nuestro primer invitado del día. Gracias, Rosa.